La justificación de los gentiles es dada a través de la fe en Jesucristo. Vamos a leer entonces Gálatas capítulo 3 y vamos a leer del versículo 6 al 14. Dice la palabra del Señor. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos las promesas del Espíritu. Amén y amén. La justificación de los gentiles es dada a través de la fe en Jesucristo. El título del día de hoy. Este pasaje que encontramos en la carta que Pablo escribe a los Gálatas, hemos hablado en diferentes momentos que Pablo reconviene a esta iglesia en Galacia porque ellos ya habían conocido el Evangelio de Jesucristo. Pablo ya les había enseñado a Cristo crucificado y ellos habían comprendido en principio y habían aceptado que la salvación es un regalo, que es por gracia que la recibimos y que no dependemos de las obras de la ley para ser salvos, contrario a lo que ellos conocían en el judaísmo. Pero ¿qué pasa? Después de que Pablo deja esa región, llegan otros maestros, pero estos ya falsos maestros, que vienen a pervertir la fe de estas personas allí en aquella iglesia, en Galacia, la iglesia de los Gálatas. Y estas personas vienen influenciando, diciendo que también es necesario las obras de la ley para la salvación. Es decir, ellos están diciendo que es necesaria la fe en Jesucristo, pero que adicionalmente cada persona debe hacer obras agradables a Dios para que la suma de la obra de Jesús más las obras de los hombres, a través de estas dos, podamos tener la salvación o pudieran ellos tener la salvación, lo cual es totalmente incorrecto. De hecho, es antibíblico. Y entonces él viene a mostrarles, a enseñarles, a reclamarles de una manera fuerte, pero también amorosa, a decirles: ¿ustedes por qué se dejaron engañar? ¿Quién los hizo extraviar tan fácilmente? ¿Quién los hizo desistir tan fácilmente de la palabra de verdad? Y entonces empieza a hablarles, y es lo que vemos en este capítulo, cómo ellos reciben esa salvación por la fe. Y el Espíritu que Dios les ha enviado a ellos es porque han creído a la palabra, no porque han cumplido las obras de la ley, sino que el Espíritu Santo ha venido a ellos, como viene a cada uno de nosotros los creyentes, porque tenemos la fe puesta en Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos conduce a la verdad del Evangelio, el que va moldeándonos a nosotros esa fe. Ya la recibimos, ya le creemos al Evangelio, ahora el Espíritu Santo empieza a pulirnos y nos va mostrando, nos va convenciendo de muchas actividades, de situaciones, de cosas que hacemos en el día a día que son pecado. Él nos las muestra para que las vamos rechazando, que hace parte de esa regeneración de la persona evidente en el nuevo nacimiento. Entonces todo esto viene Pablo, ¿para qué? Para mostrárselos directamente a través de la luz de la palabra. En el pasaje que vemos y en muchas partes del Nuevo Testamento, para que se cumpliera la Escritura o como dice la Escritura. ¿Y esto es por qué? Porque tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son todos la palabra de Dios.
No podemos dejar, algunos están enseñando que ya no es necesario el Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no comprenderíamos a plenitud el Nuevo Testamento y no veríamos las promesas que Dios, como en el caso de la lectura del día de hoy, desde el mismo libro de Génesis, a través de Abraham, Él dijo que en la fe de Abraham, o los que tuviéramos la fe de Abraham, serían benditas todas las naciones. En la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús, seríamos nosotros redimidos del castigo del pecado. Entonces, todo esto nos muestra, y en este tiempo se nos da, que también hay muchas enseñanzas, muchas doctrinas que tratan de meterse, inmiscuirse en la fe verdadera de los creyentes. Entonces dicen, sí, es importante leer la Biblia, pero también es importante seguir las tradiciones de los hombres. Y esto no lo podemos nosotros recibir, no lo podemos tomar como verdadero ni hacerlo, pensando que con esto vamos a agradar a nuestro Dios. Y entonces, en el versículo anterior al pasaje que leímos, el versículo 5, ¿qué es lo que dice? Hablando de Dios, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quién es aquel? Dios. Es decir, Dios es el que nos ha suministrado, el que nos ha dado, el que nos ha entregado, el que nos ha regalado el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo está en la vida de cada creyente. Y Él lo hace ¿por qué? No porque nosotros somos buenas personas, no porque nosotros nos hemos esforzado en cumplir la ley o porque hacemos muchas obras de misericordia. Él no nos envió el Espíritu Santo porque nosotros hacemos muchas actividades religiosas, no. Él nos da el Espíritu Santo y se lo da a cada persona si cree verdaderamente que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces somos verdaderamente creyentes y el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, de una vez les dice, no es por las obras de la ley, lo mismo que nos dice a nosotros. Y el ejemplo que toma es, a partir del versículo 6 del pasaje que leímos, es, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y esto está tomando desde el libro de Génesis. Abraham le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Y vamos a ver en el pasaje que Dios nos pone en la misma estatura de Abraham. ¿A quiénes? A nosotros los creyentes. Y a uno le parece eso como muy sorprendente, porque uno quizás, si no hemos escudriñado mucho las escrituras, pensamos que Abraham era un gran superhombre, o pensamos que David era un superhombre, o el mismo Salomón, o el mismo Moisés. No, todos tenían, como dice la palabra cuando se refiere al profeta Elías, que vivían las mismas pasiones, las mismas dificultades y problemas que tenemos nosotros, que tenía él también, era un hombre como todos los seres humanos pecadores. Pues, ¿qué hizo diferente a Abraham? Que Abraham escuchó la palabra de Dios y le creyó a Dios. Hemos hablado ya de la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Creerle a Dios es que sabemos que Él nos habla a través de la Biblia y que como es Él el que nos está hablando, nos sometemos a su voluntad en la obediencia. Pues Abraham escuchó a Dios y le creyó. Y a través por él haberle creído, nos dice la palabra de Dios que a él le fue contado por justicia, es decir, fue justificado por la fe, como somos nosotros justificados por la fe. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Sabed, por tanto, versículo 7, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, nosotros todos, los que somos de la fe de Jesucristo, de la fe en Jesucristo, los que también le creemos a Dios, estamos contados como hijos de Abraham. Y es interesante, ¿por qué? Porque para un israelita no convertido, para ellos hijos de Abraham son solamente los nacidos en la carne, la descendencia, Abraham, Isaac, Jacob, de las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Jacob, la descendencia que viene incluso por toda la genealogía hasta Jesucristo. Entonces ellos dicen, no, nosotros somos los hijos de Abraham, pero sabemos por las Sagradas Escrituras que esto no es lo que valora a Dios ni lo que le interesa a Dios. ¿Quién es hijo en la carne, en la sangre de Abraham? Eso no es lo importante, sino quién tiene la fe que tuvo Abraham. ¿Quién le cree a Dios como le creyó Abraham? Lo importante de Abraham que vemos, porque decir que le creyó a Dios
no es solamente una expresión, sí, yo creo en Dios o yo le creo a Dios, no, va mucho más allá, porque el creerle a Dios genera una acción inmediata en la persona. Abraham escuchó la voz de Dios y le dijo, cuando Dios le dijo, sal de allí, deja tu familia, deja tu parentela, toma los tuyos nomás, su esposa, porque no tenía hijos, tomó un sobrino y sus siervos y vete a la tierra que te mostraré. Eso es actuar por fe. Abraham no le pidió cuál es la garantía. ¿Qué me garantiza que tú sí me vas a dar esa tierra? Que esa tierra sí es buena, que tú vas a hacer prosperar esta familia. No, él le creyó y avanzó. La palabra de Dios en nosotros debe generar ese cambio. Es decir, si escuchamos la palabra de Dios, avanzamos en obediencia a Él, aún sin ver lo que va a pasar más allá, lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar después, porque Dios me ha dicho, así lo hago. Y por eso es importante la lectura bíblica todos los días. Por eso es importante meditar, estudiar, escudriñar las Sagradas Escrituras, orar en el Espíritu Santo para que Él, que sabe nuestras dificultades, todos nuestros límites, coja nuestras oraciones, las perfeccione y las lleve delante del Padre Celestial, delante del Consejo Santo. Pero lo importante para nosotros es que a través del Espíritu Santo recibimos ese entendimiento y nos ejercitamos ¿en qué? En la obediencia. Entonces, por eso es que nosotros, así como Abraham, somos justificados por la fe. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué en Abraham? Porque de él viene la fe genuina, la fe verdadera, la fe que le agrada a Dios. Entonces, a través de él, claro, en la genealogía vemos que Jesucristo es descendiente de David, descendiente de Abraham. Pero también sabemos que es como Jesucristo es esa simiente, ya lo vamos a ver más adelante en la lectura bíblica, que Jesucristo es esa simiente, no la simiente, sino una simiente específica en la cual Dios puso su mirada, que es Jesucristo. Y en esa simiente es que Dios nos está bendiciendo en Cristo Jesús. Y ya vamos a ver por qué en Cristo Jesús. Y Dios lo había visto de antemano. Dios había visto de antemano que Él, el Señor Dios Todopoderoso, nos quería bendecir. ¿A quiénes? A los creyentes en Él, a los que pusiéramos nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor Dios Todopoderoso. Entonces aquí vemos algo que es muy importante acerca de la fe que debemos tener en Jesucristo. Esa fe nosotros debe ser una fe genuina, pero esa fe genuina debe estar en la comprensión clara, correcta de lo que Él hizo. No es simplemente es que yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero no sabemos por qué Él tenía que morir en la cruz, en qué momento se cumplieron o por qué en Él se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento que hablaban sobre el Redentor. ¿Por qué nosotros somos justificados por la fe? ¿Esto quién nos lo muestra? La palabra de Dios, guiados todos nosotros por la presencia del Espíritu Santo. Nos dice entonces la palabra del Señor, el versículo 9. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y qué es lo que vemos acá? Normalmente las personas que no conocen la palabra de Dios, que los podemos llamar para tener un poquito de claridad, los inconversos, los no convertidos, los no creyentes, que están inscritos en una religión, que practican muchos actos religiosos y normalmente están atados porque tienen que hacer procesiones, porque tienen que cuidar altares, porque tienen que hacer riegos, una grande cantidad de cosas y creencias que no son bíblicas. Estas personas normalmente le conocen como inconversos para efectos de entender la palabra de Dios. Pues estas personas que no conocen la palabra de Dios, estas personas, por estar
apartados del conocimiento de la palabra de Dios, creen que por sus obras van a llegar delante de Dios aprobados. Es decir, ellos creen que por hacer muchas obras de caridad son justificados delante de Dios. Y dicen, es que yo no soy tan malo como tal persona, ¿cierto? Como ese personaje que mató tantos niños. O yo no soy tan malo como esa persona que viola niños, que viola mujeres. Yo no soy tan malo porque yo no he matado a nadie. Esos normalmente se conocen también como los moralistas, que ellos se autoconvencen de que ellos moralmente son muy buenas personas y que no tienen pecados. Pero resulta que delante de los ojos de Dios, y lo hemos aprendido, todos somos pecadores. Pero entonces la palabra de Dios dice, si alguien quiere ser justificado por las obras de la ley, tiene que cumplir toda la ley. Es decir, no puede dejar por fuera ni siquiera uno de los mandamientos, de los mandatos, de los estatutos, de los preceptos que Dios ha dejado estipulados en el libro de la ley. De hecho, si abrimos la Biblia completamente, encontramos más de 600 mandamientos en la palabra de Dios. Y con uno solo que se infrinja, pues ya no es digno de estar delante del Señor, ya no es digno de entrar delante del Señor. Y alguien pensando, razonando en nuestra naturaleza caída, dirá, pero es que es uno entre tantos. Pensemos en algo, alguien tiene una botella de agua limpia, purificada totalmente, y a esa botellita de agua solamente se le va a echar una gota, y perdónenme la expresión o el ejemplo, una gota de agua de cañería, pero es solamente una gotica que cae en el vaso de agua. Usted se tomaría un trago de esa botella, un trago de agua de esa botella que tiene una mezcla de agua desechada. ¿Verdad que no? ¿Por qué pretendemos nosotros que Dios sí nos reciba a nosotros estando contaminados, estando sucios? Pues a eso se refiere la palabra de Dios. De hecho, el libro de Santiago, y quiero que nos vamos allí en un momento, Santiago capítulo 2, ahí más adelante donde estamos, Santiago capítulo 2, el versículo 10. Miremos cómo dice la palabra del Señor. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, aquí vemos claramente que no es por el mayor esfuerzo. No es que el Señor vaya a tomar a los 10 primeros que tuvieron mejor puntaje, que pecaron menos. No, no. Dios es santo, santo, santo. Y Él no tolera el pecado. Por eso es que fue necesario que Cristo Jesús, siendo justo y el único ser humano que cumplió a perfección toda la ley, fue Jesucristo. Recordemos que Jesucristo es verdadero Dios, 100% Dios, y verdadero hombre, 100% hombre. Entonces, en su naturaleza de hombre, Él cumplió a plenitud toda la ley. Y Él se presenta delante del Padre siendo limpio totalmente, presenta su vida, su cuerpo en sacrificio. Padre, yo entrego mi vida para salvar la vida de mis hermanos, para salvar la vida de todas estas personas. Y por eso el Dios Todopoderoso con agrado ve ese sacrificio. Y por eso Él recibió el pago del pecado, que es que la maldición. En sus espaldas Cristo Jesús llevaba todas nuestras maldiciones. Por eso vamos a ver más adelante. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición. Cristo fue maldito. Y suena muy fuerte, pero es bíblico. ¿Por qué? Porque Él estaba ocupando el lugar que era para usted y que era para nosotros, que era para mí. Por eso Él es ese sustituto en la cruenta cruz. Entonces, todo aquel que ofendiere por lo menos en uno de todos los preceptos, mandamientos y estatutos del Señor, ya es culpable. Ya no va a entrar al reino de los cielos. ¿Y quién puede decir yo no he pecado? Si todos somos pecadores. De hecho, la palabra dice, si alguno dice que no ha pecado, es un mentiroso. O sea que ya está pecando. Solamente con decir que no es pecador, ya está pecando. Y está siendo mentiroso o está diciendo que Dios es mentiroso. Entonces, volviendo al pasaje en Gálatas, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, para cumplirlas. Como no la cumplimos, estábamos bajo maldición.
pero Cristo se llevó nuestras maldiciones a la cruz del Calvario en su cuerpo. Él pagó por todas ellas. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y es muy importante esa primera parte del versículo 11. Por las obras de la ley, por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Por qué hace la aclaración para con Dios? Porque normalmente los hombres nos justificamos unos a otros. Y pensamos que porque las gentes que están en nuestro entorno no nos condenan, no nos reclaman, no nos hacen ver en cara nuestro pecado, no nos aconsejan bíblicamente. Entonces creemos que estamos bien y que estamos justificados. Pues puede que delante de los ojos de los hombres, pero claramente por las obras de la ley ninguno se justifica para con Dios. La humanidad nos puede ensalzar porque hacemos muchas obras de misericordia. Podemos estar justificados por ellos, pero no con Dios. Y eso es muy importante. La justificación es cómo nos está viendo Dios. Y quiero que recordemos un poco qué es la justificación. Es algo que hemos repetido y es necesario volverlo a hacer. ¿Qué significa la justificación? La justificación es una decisión soberana de Dios por medio de la cual declara justo, es decir, sin pecado, a todo pecador arrepentido que viene delante de Él a través de la fe en Jesucristo. Todo pecador arrepentido que viene delante de Dios por medio de la fe y a través de la fe en Jesucristo, esta persona es declarada justo. ¿Qué quiere decir justo? Sin pecado. Éramos pecadores, sí, pero Dios nos declara justos porque Él ya ve que nosotros estamos sin pecado porque estos fueron puestos en el cuerpo de Jesucristo nuestro Señor. Esa es la justificación. Entonces, por eso este versículo nos dice que nosotros, para con Dios, no somos justificados por la ley. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Entonces aquí hace la contradicción, hace la comparación, hace la separación. ¿Por qué es evidente? ¿Por qué? Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Nosotros somos justificados por la fe en Jesucristo. ¿Y qué es lo que vamos comprendiendo hasta este momento? Que no nos podemos dejar engañar de aquellas enseñanzas, principalmente de la religión que dice que que nosotros para poder ir al cielo tenemos que hacer buenas obras. Y hay por ahí enseñanzas, videos y cosas como estas, donde mucha gente, religiosos de renombre, están hablando que la salvación es por obras. Y ellos ni siquiera ellos mismos comprenden las Sagradas Escrituras, cuando dicen en Efesios 2:8-9 que no es por obras, que la salvación es por gracia, que no es por obras para que nadie se gloríe. Y esto es un don de Dios. Y eso no podemos olvidarlo, es un regalo de Dios que nos da a nosotros. Entonces, el justo vivirá por la fe. Y la ley no es de fe, dice el versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué dice la ley? Lo leímos anteriormente. El que decida vivir por las obras de la ley tiene que cumplirlas todas. Si no, es declarado en maldición. El justo vivirá por la fe. ¿Vivirá por qué? Porque cree en Dios, solamente en Dios, y no depende. Y esto lo debemos de tener claro nosotros los cristianos. ¿Iremos al cielo? Sí. Y alguien podrá decir, pero este prepotente, se cree muy santo. No. Precisamente porque sé y comprendo que soy un sucio pecador, un despreciable pecador, es que sé que voy al cielo, porque Cristo Jesús pagó por mí en la cruz, porque fui limpiado con una sangre santa y pura como fue la sangre del Hijo de Dios. Por eso es que yo voy al cielo. ¿Voy por mis méritos? No. ¿Voy por mis buenas obras? No. Voy por un regalo que Dios me dio y hoy, gracias a Él, puedo entrar delante de su presencia. Por eso nosotros decimos claramente que cuando partamos de este siglo, de este tiempo, iremos delante del Señor, directamente delante del Señor por gracia. ¿Qué vamos a llevar con nosotros? ¿Todas nuestras buenas obras? No, para nada absolutamente. Vamos simplemente gozosos delante del Señor para adorarlo y para postrarnos delante de Él en gratitud. Versículo 13. Dice la palabra del Señor. Cristo, y aquí está, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Hemos hablado de qué es redención. Redimir es pagar
por la libertad de alguien o de algo. En el contexto de los judíos, en el contexto del pueblo de Israel, si una familia no pagaba una deuda, el acreedor a quien le debían tomaba a la familia y la ley los respaldaba y los llevaba y los esclavizaba. Pues para evitar esa esclavitud, un familiar, el parentesco más cercano, venía y lo redimía, es decir, pagaba para que los dejaran en libertad. ¿Acaso no fue eso lo que Cristo hizo por nosotros? Pagó el precio que no lo valíamos por nuestro rescate. Es decir, pagó mucho, eternamente más, mucho más eternamente de lo que nosotros valíamos. Y Él se agradó por causa de su amor para con nosotros. Y entonces dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Sabemos que el que no cumpla en la plenitud el 100% de la ley está declarado como maldito. Está declarado bajo maldición. Y Él se hizo maldición, ¿por qué? Por causa de que Él cargó con nuestros pecados, es decir, las infracciones, los pecados, las cadenas que nosotros teníamos, Él las llevó. Por eso dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición. Él entregó su vida. Y esto es algo que debemos aprender. A Cristo no le quitaron la vida. Él se entregó su vida en sacrificio delante del Padre. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos libres de tan grande maldición. Y dice el versículo 14, para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham alcanzasen a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Recordemos que en el versículo 5 empezamos con el Espíritu, que Dios nos dio el Espíritu porque creímos a la palabra, porque le creímos a Él, le creímos a su Hijo, no por las obras de la ley. Pues ahora está diciendo, para que en Cristo Jesús todo esto se reúne, se unifica en la fe de Jesucristo. Es decir, de hecho Abraham le creyó a Jesucristo y uno dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo sucedió esto? Sabemos y lo hemos visto allí en el Evangelio de Juan, cuando nuestro Señor Jesucristo tenía una discusión con aquellos judaizantes, con aquellos fariseos, donde Jesús ven los milagros, el poder de Jesús, y él decía, le decían los judaizantes, usted expulsa los demonios por el poder de Belcebú. Y empieza esa discusión, y empiezan unos que habían creído en él a entrar en discusión con el Señor, y llegan al punto de que ellos decían, es que nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, no es que ustedes son hijos del diablo. Si ustedes fueran hijos de Abraham, porque estaba hablando en términos de fe, ellos en la sangre efectivamente lo eran, pero en términos de la fe, si ustedes fueran hijos de Abraham, me creerían a mí y creerían a Dios que Él me envió. Por causa de esto, es que ustedes no son descendientes de Abraham en la fe. Repito, estaba hablándole en términos de la fe. Y Él les dice, de hecho dicen, Jesús les dice, cuando Abraham vio este momento se gozó. Y ellos le dicen, pero ¿cómo así? ¿No tienes 50 años y dices que viste a Abraham? Y Él le dice, allí es donde le aclara, que Abraham vio ese momento y Él se gozó. Y entonces tiene que ver con este versículo, para que en Cristo Jesús, el pasaje de Juan es en el capítulo 8, del 32 en adelante, podemos ver toda esta enseñanza que es bien interesante, bien bonita, bien edificante. Y tiene que ver entonces con este pasaje. Para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham alcanzasen a los gentiles. ¿Cuáles eran esas bendiciones de Abraham? Abraham fue justificado por la fe. Que esa bendición que recibió Abraham también sería para nosotros los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Los que en la sangre, los que en la carne no somos descendientes de Abraham. Nosotros somos de otras naciones, nosotros nacimos en otras naciones, no venimos de la raíz de Abraham, genealógicamente hablando. No, nosotros venimos de otra descendencia, por eso somos gentiles. Pues para nosotros los gentiles Dios había preparado este momento, para que esa misma bendición que recibió Abraham de ser llamado justo, asimismo los que tenemos la fe en Jesucristo somos llamados justos. Abraham le creyó a Dios, Abraham le creyó a Jesucristo. Nosotros le creemos a Dios, le creemos a Jesucristo.
Y nosotros hoy tenemos a plenitud la palabra de Dios para escudriñarla, porque dice, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Nuevamente la promesa del Espíritu es ¿cuál? Que Él es las arras, es nuestra garantía de que esta salvación que tenemos está asegurada. Y que está asegurada no porque dependa de nosotros, por el contrario, porque no depende de nosotros, es que está asegurada. Porque depende exclusivamente de Jesucristo, de su obra, de que ese sacrificio fue aceptado por nuestro Padre Dios en el reino de los cielos. Nosotros ya no tenemos deudas para con Dios. Ahora, ¿y los pecados que estamos cometiendo hoy? Claro, seguimos luchando contra nuestra naturaleza caída, pero nosotros no debe ser una constante el pecado. Y nosotros inmediatamente pecamos, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y venimos delante de Dios a través de la fe en Jesucristo para suplicar misericordia y perdón. Ese nuevo nacimiento nos lleva a tener esa lucha día a día, que no tengamos esa complacencia en vivir en el pecado, de vivir en un desorden social, de vivir en inmoralidades. No, eso para nosotros ya está excluido. Y repito, en el momento que pecamos, porque todavía somos pecadores, nos arrepentimos. Pero aún esos pecados ya fueron todos pagados en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa fe que nos permite tener la certeza de la salvación. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos? Ese día pleno, lleno de plenitud, de gloria del Señor, en el cual estaremos delante de Él. Esa es nuestra esperanza, que delante del Señor estaremos. Es la certeza de lo que hoy no vemos. Claro, hoy para nosotros todo lo vemos y lo creemos por fe. Porque si lo viéramos ya no sería por fe, ya sería por vista, nos dice la palabra del Señor. Pero todo esto nos muestra la grandeza y las maravillas de nuestro Dios para con todos nosotros, los creyentes. Versículo 15. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, aquí viene la simiente que es Cristo Jesús, vamos a mirarlo. No dice y las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Las promesas hechas desde allá, desde el Génesis, son evidentes, son reales en Cristo Jesús, en la persona de Jesucristo, en su obra, en su vida perfecta, sin pecado, en su muerte y su resurrección, en su reinado eterno. Allí todo lo encontramos en Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios que nos envió a su Hijo para la salvación. Esas promesas hoy son reales. Y aunque hoy no las vemos, repito, nuestra esperanza, porque no vivimos por vista y no por fe, de que esto ya es una realidad completamente en nuestros corazones. Esa simiente de la que hablaba, de la promesa que Dios le dio a Abraham, a él y a su simiente, no a las simientes como si fueran muchas. Y esto es importante, esa aclaración. No dice y a las simientes, ahí en el versículo que tenemos, en el versículo 16 que estamos, dice y no a las simientes como si fueran muchas. No, no hay sino un solo camino, no hay sino un solo mediador, no hay sino una forma de llegar al cielo y su nombre es Cristo Jesús. Por eso, ¿qué es lo que nos estaba enseñando desde el principio de la palabra del día de hoy? Como para que vamos cerrando, para que vamos concluyendo. Que no nos dejemos engañar, que no pensemos que hay más caminos, que no pensemos que es por obras, que no pensemos que por buscar uno u otro santo de los que la tradición nombra santos, es porque vamos a llegar allí. No pensemos que la intercesora o el intercesor es alguien distinto a nuestro Señor Jesucristo, no hay otro. Lo que nos está enseñando es no se dejen engañar. Vivan confiados a plenitud, créanle a Dios, créanle a su palabra, créanle a Jesucristo, créanle al Espíritu Santo de que su salvación es un regalo, que ustedes no tienen nada que hacer. Hoy lo que ustedes y lo que el Señor nos ha regalado, que debemos hacer, es que testifiquemos, que enseñemos a otras personas a obedecer las cosas que Jesucristo nos ha mandado, que les enseñemos esta palabra y que vivamos para glorificar su santo nombre en obediencia. Entonces, podría decir alguno, entonces, ¿para qué cumplir los mandamientos? Pues recordemos que los mandamientos nos muestran el carácter de Dios.
Y si Dios dice, eso es lo que es pecado, nosotros huimos de ese pecado. De esta manera debes de comportarte, nos esforzamos en comportarnos, no para que Dios nos salve, porque ya hemos aprendido, Él ya nos ha salvado. No es para que Dios vea que somos buenos y nos lleve al reino de los cielos, no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede llevar una maleta llena de obras, de buenas obras, pensando que el Señor le va a recibir. No. Hacemos buenas obras, nos comportamos de la mejor manera, esforzándonos en obedecerlo, por gratitud a Dios. Dios, porque tú me has salvado, yo quiero testificar y glorificarte desde ahora, conforme a tu voluntad, lo que has hecho por mí. Eso es lo que debemos hacer. Entonces la enseñanza de hoy que podemos encerrar rápidamente es que nosotros no podemos dejarnos engañar, no podemos dejarnos desviar con aquellas malas enseñanzas de que necesitamos hacer obras para la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Y por eso el tema para todos nosotros que somos gentiles, la justificación de los gentiles